tomando en cuenta nuestra experiencia en los últimos 20, 25 años, principalmente desarrollando el programa de agronomía en Senjicaña, el Centro Guatemalteco de Investigación de la Caña de Azúcar, allá al inicio de los años 90, y con la experiencia adquirida en los principales ingenios de Guatemala, y así como los ingenios de la región centroamericana, hacemos un planteamiento en esta ocasión de un programa optimizado para el manejo de malezas en la caña de azúcar. Bien, entonces entrando ya directo a hacer un planteamiento de un programa optimizado para el manejo de las malezas en el cultivo de caña de azúcar, consideraremos algunos aspectos claves para hacer este planteamiento. Iniciaremos con una de las primeras cuestiones, que es la pregunta que prácticamente nos hemos hecho desde los inicios, cuando comenzamos en caña de azúcar, allá por los años 80. Realmente era ir con la gente nuestra, acostumbrándonos a las labores que hacían en un cultivo muy importante como la caña de azúcar. Y la primera pregunta que hacíamos es, ¿qué labores se realizan para control de malezas en el cultivo de caña de azúcar? Y la pregunta no solo es a nivel de los técnicos, sino a nivel general de los superintendentes y toda la gente involucrada en el cultivo. Y lo que aflora son varias de las actividades o labores que se realizan. Una de ellas es el cultivo mecánico, es decir, lo conocemos, no vamos a profundizar sobre esto, pero lo conocemos. Otra es la limpia manual, tan común que era antes, cuando decía que fuera de zafra era un tiempo muerto, solo la zafra era el tiempo vivo, y fuera después de los meses de abril en adelante, pues la caña se quedaba al cuidado de la naturaleza, llamémosle al cuidado de Dios realmente, y el hombre no hacía su parte. Entonces, cuando venían las situaciones del enmalezamiento, se acudía a la limpia manual. Era común acostumbrarse a oír el término de a limpia de pelío, ir a limpiar el pelío, porque venía la caña saliendo entre el monte. Prácticamente era esa limpia manual. También costumbre, todavía en los años 90, cuando hacíamos nuestros trabajos en Senjicaña, era común oír el famoso arranque manual de caminadora, zacates, principalmente el zacate Johnson o el Panicum Máximo, el zacatón, que era arrancarlo principalmente dentro de los surcos de la caña. Esa era una actividad tradicional. También había el rondeo manual, a ir a hacer rondas alrededor de los lotes de caña que estaban enmontados. También el rondeo químico, principalmente con productos. Se hicieron famosos los productos como el Arsenal, con su ingrediente el imazapir, se hicieron muy famosos. También el rondeo mecánico, con chapeadoras, todo tipo de cortadoras del monte, de la maleza que crecía a la orilla de la ronda. Y también entonces ya viene puramente el control químico oportuno. Pero ¿de qué dependían las labores? ¿Quién programaba las labores? Muchas veces era realmente, como se dice en un buen lenguaje nuestro, ir a sacar agua del pozo. No había un planteamiento real y formal de las labores, una secuencia real, y nosotros las iniciamos en el Ingenio Concepción allá por los años 90, 95, donde comenzamos a hacer el planteamiento de labores con esa intención para el manejo, o sea, para el control de las malas hierbas. Y ahí es donde nace este planteamiento. El manejo eficiente, yo lo denomino así, es sinónimo, es igual a control oportuno de las malas hierbas, de las malezas. Para eso se requiere un entendimiento claro de lo que es un agrosistema de caña de azúcar, donde hay componentes interactuando unos con otros, el suelo, las malezas, el ser humano y otros componentes que también los vamos a ir enumerando. Todo el programa de secuencia de labores para un manejo eficiente de malezas, primeramente lo vamos a dividir en estos dos grandes lineamientos: secuencia de labores para caña plantilla y secuencia de labores para caña soca. En términos generales, desde los años 90, cuando entrábamos en Senjicaña y hacíamos algunos planteamientos con los técnicos de los ingenios, hacíamos una evaluación así rápida. Los cañales se renovan más o menos a los 5, 6, 7 años. Entonces quiere decir que casi siempre, anualmente, un ingenio, una entidad productora de caña de azúcar, cuenta entre un 80, un 85 y hasta un 90% de lo que se llaman cañas
soca, o sea, se renovan más o menos entre un 10 a 15% de los cañales. Entonces vamos a tener más o menos un 80-85% de caña soca. Y lo hemos dicho así y hemos generalizado que la secuencia de labores o hacer el manejo de malezas para caña plantilla no es complicado. Eso se puede hacer no con los ojos cerrados, pero es un que ya está establecido. Pero la secuencia de labores para caña soca es donde hay que quitarse el sombrero y hay que pensar, hay que volverse un estratega para hacer un planteamiento que lo haga eficientemente ese manejo de malezas. Entonces, por eso dividimos en esas dos grandes secciones. La primera va a ser rápida, secuencia de labores para caña plantilla, porque decíamos, la caña plantilla está establecido cuándo se va a sembrar. Es más, viene de las altas gerencias donde se dice estos cañales se van a renovar. Normalmente participa mucho la gente que está en producción, que quiere ver sus cañales altamente productivos. Si va a renovar, está pensando en qué variedad va a renovar. Si va a establecer un cañal o un cañaveral por primera vez, establece también qué variedad, en dónde va a estar, en qué condiciones. Es decir, caña plantilla tiene ya toda una secuencia lógica para desarrollarse y por lo tanto la secuencia del manejo de las malas hierbas, de las malezas, también prácticamente queda definido. No hay que andarse quebrando la cabeza con esto. También era costumbre en los años 90 y todavía a inicio de los años 2000 que se decía que la época de siembra de la caña de azúcar era en la época de lluvia. Obviamente comenzábamos ahí por abril, fines de abril, mayo y terminaba por allá por julio. Es más, se celebraba, así como se celebra la zafra, se celebraba cuando te terminaba de sembrar la caña, porque dependíamos de la época de lluvia. Era ahí cuando se hacía. Ya cuando fuimos incrementando áreas de riego y que ya se podían sembrar cañaverales prácticamente a lo largo de todo el año, toda la época de siembra. Es decir, cuando comienza la zafra en los meses de noviembre, diciembre, también ya puede comenzarse a renovar, a establecerse cañas plantilla e incluso nuevos cañaverales. Es decir, eso ya está establecido principalmente cuando hay riego. Pero con época de lluvia o bajo riego no hay ningún problema, pero también hubo costumbre de usar la humedad residual, sembrar en época seca, llamémosle ahí por los meses de diciembre, enero, febrero. Tanto no se hacía en Guatemala, pero recordamos en ingenios en Nicaragua principalmente hubo la experiencia de un ingenio ahí, lo menciono, el ingenio Monterrosa en Nicaragua, que hacía muchas siembras que nosotros en Guatemala le llamamos siembras de chahuite, siembras de humedad, donde lo que se hacía es sembrar la caña a mucha profundidad para poder aprovechar la humedad del suelo. Pero eso ya no es tan común, porque ahora ya contamos, se hace en la época de lluvia o bajo riego. Hay limitaciones a veces para regar cañas ocas por el uso del agua, pero está establecido y es un acuerdo que hay, que prácticamente para siembra sí se puede y se debe usar el agua de riego. Entonces para la caña plantilla está listo, porque tenemos humedad en el suelo y entonces el control preemergente siempre, yo le llamo eso es un pecado si no se hace el manejo de las malezas con un control preemergente siempre. El problema es que anteriormente, en los años 90, inicios de los 2000, no habían productos que pudieran prestarse a un manejo puramente preemergente, como lo vamos a explicar al final. Y en estos cañales se le pone la tapa al pomo, se hace un complemento con un control posemergente. Ahora bien, en época seca o con humedad residual se acostumbraba, es decir, se sembraba la caña a mucha profundidad y se utilizaba la humedad del suelo, pero habían productos que tenían su limitante, pero habían unos productos que sí podían hacer ese manejo y ahí fue donde se fueron inventando. Uno de ellos fue el acetoclor, allá por los años 90, que se podía usar con poca humedad en el suelo. Y obviamente aquí sí es obligado el control posemergente, porque aquí en esto hay muchos escapes debido a la escasez de agua en los momentos en que la caña se está desarrollando. Pero puntualicemos y dejemos resumido cómo es un enfoque del manejo de las malezas o la secuencia de labores para el manejo de malezas en cañas plantillas. Eso, como decía, no es tan complicado. Vamos a tomar más tiempo en las cañas ocas. En cañas plantillas queda definido. Podemos establecerlo de la siguiente manera. Desde la siembra, es decir, estamos pensando en sembrar.
Ahí vamos, obviamente, hasta el cierre. La caña, la ventaja que tenemos es que el enfoque y las baterías nuestras deben salir de los primeros 90 días, máximo 120 días, y ustedes van a tener un cañal ya sin problemas de malezas. Pero esos problemas que tengamos antes de los 90 días los vamos a estar acarreando después si no lo hacemos eficientemente en esta época. Entonces, por eso hacemos un planteamiento desde la siembra hasta máximo de 90 o un máximo de 120 días. Y aquí es donde es obligado. Por eso lo ponemos aquí, acotamos aquí con signos de admiración, que es preemergentes, eso es obligado. Y ahí ahora sí ya contamos productos, desde usar acetoclor, usar pendimentalina. Hay nuevos productos con un enfoque por ahí también de un manejo eficiente, como el indaciflán, el isoflutol, que pueden ser unos buenos auxiliares en el manejo de malezas preemergente para cañas plantías. Y en la aplicación de cierre es justamente para hacer esto, cerrar ya sin problemas de malezas. Y aquí se han usado tradicionalmente terbutrinas, hexacinonas, había un uso de daconate que ya está casi fuera. Hay unas nuevas opciones como el amicarbazone, el saflufenacil, que son moléculas un tanto recientes, ya no nuevas, pero un tanto recientes. Entonces ahí está resumido la secuencia de labores en cañas plantías. Ahora viene el problema y donde hay que volvernos estrategas. Secuencia de labores para caña soca. Y básicamente lo resumo aquí en un enunciado. Está regido por el momento de corte de la caña, que la mayoría de veces, ahora sí hay injerencia de la gente que está en producción en el campo para poder definir eso, pero antes era prácticamente solo de quienes cosechaban la caña, de los grandes proyectos estos, y decía, aquí le toca la caña cortarlo, y probablemente ahí por el mes de enero, febrero, cuando ya más problemas de malezas había. Sin embargo, hoy hay una forma de acuerdo para que pueda llegar las altas gerencias a establecer esto, regido por el momento del corte de la caña de azúcar. Entonces, el factor determinante, resumimos aquí, el factor determinante es las condiciones de humedad del suelo dentro de las primeras 2 semanas después del corte. Y lo quiero puntualizar esto, aquí no estamos inventando el agua azucarada ni nada como el estilo. Estas son labores normales, pero no olvidemos, esto en las primeras 2 semanas, las condiciones de humedad del suelo dentro de las primeras 2 semanas después del corte nos van a determinar qué hicimos o qué debemos hacer para el manejo de maleza, y después nos vamos a recordar allá 8 o 10 semanas después lo que no hicimos y nos va a acarrear todo ese tipo de problemas. Entonces aquí está ajustado qué vamos a hacer en estas primeras 2 semanas después del corte de la caña. Y aquí lo tenemos. Pensemos, la humedad del suelo, por eso lo recalcamos, las malezas y la humedad del suelo lo pongo. Esta es una experiencia que les queremos contar, fue ahí por los años 2005, cuando en una de los lotes, unas 10 manzanas que tenemos ahí en una orilla de la finca de la universidad, Sabana Grande. Aquí estamos en un lote que tradicionalmente debía cosecharse a finales de diciembre, ya el contrato con uno de los ingenios. Pero el problema fue que ahí por un mes antes quemaron, le echaron fuego a una parte como de una manzana que ahí está señalado en la esquina, donde está cerca una aldea ahí que se llama aldea el Rodeo. Entonces ahí le echaron fuego y agarró fuego como alrededor de una manzana o 2 manzanas de caña de azúcar en esa esquina que estamos planteando. Imponente esta vista, quería llamar. Ahí lo que vemos en el fondo es el volcán de agua y los 3 famosos colosos de Guatemala. Entonces aquí estamos notando hacia el lado derecho, en esa parte que fue cosechado. Pongámosle bien atención. Vamos a adentrarnos primero en esta cosecha a finales de diciembre. O sea que fue un mes después de la que está en la mano derecha. O sea, nosotros ahí vamos a ver cuándo hicimos, pero hicimos una evaluación. Los primeros 45 días de esa parte donde estamos señalando aquí con esta flecha en azul, cosecha a finales de diciembre, fuimos 45 días después del corte. Como no hubo humedad en el suelo, mi pregunta es, ¿dónde están las malezas? Pero sí hay caña, pero no hay malezas. Entonces, el primer planteamiento, lo vamos a acotar aquí. En ese momento, esos primeros 45 días, no había humedad en el suelo. Y después hicimos la evaluación. Entonces, aquí, 45 días después del corte, al hacer la evaluación, comenzamos a ver que sí ya venían las malezas. Y se pueden notar ya ciertas malezas ahí. Y la pregunta es, ¿de qué vive el cultivo? ¿De qué vivió el cultivo esos primeros 45 días? Y ajustándonos también, ¿de qué vive la maleza?
de qué vive o de qué ha vivido la maleza esos primeros 45 días. Y para eso comparamos los dos lotes. Y la pregunta es, ¿interferencia maleza todo el tiempo? ¿Será que todo el tiempo interfiere la maleza? Y aquí ponemos los dos lotes. Está primero aquí a la izquierda, el lote que solo tenía 45 días, que fue cosechado a finales de diciembre. Y este otro a la derecha es el lote ya con 75 días. 45 días después del corte y el otro 75 días después del corte. Hicimos ya la evaluación, aquí está la fecha de evaluación, fue hecha en ambos lotes el 10 de febrero. Si vamos ahí, más o menos estamos contabilizando 75 días después del corte del primero que está ahí a la derecha y 45 días después del corte del otro que fue un mes después. ¿Cómo lo puntualizamos? Prácticamente este lote de la izquierda creció o se desarrolló sin humedad en el suelo. Y el de la derecha sí hubo humedad en el suelo. Hay que puntualizar que la caña, porque tiene esquejes, está profunda, extrae humedad residual del suelo y se pudo mantener en esos primeros 45 días de la izquierda. Pero en la derecha también ya hubo humedad. Vamos a puntualizar. Si nos damos cuenta, en el lote de la derecha, y lo estamos señalando, el 25 de noviembre fue cosechado. Entonces, para febrero, cuando lo evaluamos, el 10 ya tenía 75 días. El otro lote de la izquierda fue cosechado prácticamente un mes después, 27 de diciembre. Entonces tenía 45 días. Entonces aquí viene el punto. Y hacia abajo tenemos en el lote de la derecha que llovió. Es decir, obviamente, como estaban en la misma zona, llovió el 25, 26 de diciembre. La diferencia es que como este lote de la derecha ya se había cosechado 1, 2 días antes, casi fue un riego, el agua que cayó ahí en esa fracción del lote de la derecha, ahí llovió. Obviamente en el otro también llovió, pero había caña, ahí no entró el agua. Sin embargo, ahí sí tenemos una precipitación general para el 4 de febrero. Es una semana antes de que hiciéramos las evaluaciones. Prácticamente se desarrolló sin humedad. Ahí decimos el lote de la izquierda sin humedad y el de la derecha con humedad. ¿Qué nos dice? El de la derecha está ya enmalezado porque tuvo humedad, tuvo riego un mes después de cosechado. El de la izquierda no tuvo agua, no cayó agua, entonces sin humedad del suelo. Ese es el planteamiento de la importancia de la humedad y entender esta dinámica. Entonces ahora miremos, y el planteamiento es en esto. Control oportuno y eficiente de malezas, lo decimos, es sinónimo de decir hacerlo en preemergencia o hacerlo en posemergencia. ¿Y de qué va a depender eso? De la dinámica de las malezas. En el caso de cañas soca tiene que depender mucho de las condiciones de humedad del suelo, de nuestro régimen de lluvia o el régimen de riego. Entonces, para hacer este planteamiento, vamos a conocer un poco a fondo la reproducción de las malezas, porque hay que entender cómo se reproducen las malezas. 90% de especies de malezas en el cultivo de caña de azúcar son de reproducción sexual, como dice arriba. La reproducción sexual es básica. El cultivo de caña de azúcar, aunque la caña es perenne, pero se maneja anualmente. Anualmente hay una etapa de zafra, de cortar la caña, una etapa de desarrollo de la caña, pero es anualmente. Entonces, para entender esto, 90% de especies de malezas en el cultivo de caña de azúcar son de reproducción sexual. Y aquí es donde viene, una cosa son las dicotiledóneas, porque tienen sus semillas dicotiledóneas distintas a las semillas de monocotiledóneas. Y no vamos a entrar a fondo a botánica, pero es importantísimo tener claro cómo es que los productos se han desarrollado pensando en estos dos lineamientos del tipo de maleza que tenemos. Y ahí es donde vienen las características propias de las semillas. Unas son las monocotiledóneas y otras las dicotiledóneas. Varía lo que es el embrión, pues el embrioncito es el que va a dar origen al nuevo organismo, pero ahí es donde vienen las reservas, el endospermo. En el caso de las dicotiledóneas, como estamos hablando ahí, hojas anchas les llama, prácticamente en ellas no hay endospermo, pero sí hay cotiledones para reserva. Las monocotiledóneas es a la inversa, prácticamente el endospermo se desarrolla exuberantemente como reserva y los cotiledones, porque solo un cotiledón se absorbe y no participa en la reserva. Esto es importante conocerlo. También los tegumentos, es decir, las envolturas que tienen. Una cosa son las envolturas, esas que tienen las gramíneas, que muchas veces le llamamos glumas, se les llama la lemna, la palia, que se estudia mucho en botánica. Eso complica muchas veces el manejo como preemergentes, por lo tanto es importante conocerlos.
Entonces, la germinación de las semillas y desarrollo de la plántula es el otro rollo. Primero conocer la semilla y luego conocer cómo germina. La germinación es una parte. En otra unidad analizamos puramente a fondo lo que es la germinación, tanto de dicotiledóneas como de monocotiledóneas. Pero también hay que entender el crecimiento o alargamiento subterráneo, porque muchas veces la semilla está enterrada a cierta profundidad, está a veces más superficial, pero de ahí tiene que salir para poder después hacerse una planta autótrofa. Entonces, emergencia del suelo, ya sea epigia o hipogia. Aquí está una epigia, que son las dicotiledóneas. Muchas veces las monocotiledóneas, la mayoría son de germinación hipogia, y eso tiene que ver con el desarrollo puramente de tecnologías de aplicación y de manejo, ya sea con herbicidas, principalmente los preemergentes. Entonces, luego el crecimiento independiente o autótrofo, donde ya prácticamente lo que hay que entender es nada más su parte morfológica de una monocotiledónea versus una dicotiledónea. Entonces, entendiendo esto, podemos ir planteando también. Lo que sucede es que las semillas de una planta, de una maleza, cuando se desprenden de la planta y caen al suelo, no siempre van a germinar. La maleza se ha desarrollado, ha evolucionado, yo le llamo así, ha aprendido a defenderse, de tal manera que si no hay condiciones en el suelo, no germina. Y eso se entiende por lo que se llama latencia o dormancia de las semillas. Para generalizarles, vamos a decirles que hay 3 tipos de latencia: genética o innata, no es tan común en malezas. Inducida sí se da a veces por el dióxido de carbono. Y la más común en la mayoría de malezas tienen lo que se llama latencia forzada. ¿Y latencia forzada de qué depende? Así como estas que estamos mostrando aquí, que son semillas de Rhodboelia, de caminadora. Ustedes pueden ver que una semilla de caminadora que está sobre el suelo, como la que tenemos ahí arriba, esa no germina. Y una que está enterrada muy profundo, ya más de 10, 15 centímetros del suelo, no germina. ¿Por qué no germina? Porque ahí no hay condiciones favorables. ¿Cuáles son esas condiciones? Esas son la humedad del suelo, el oxígeno y la luz, de tal manera que la latencia en que entran las semillas de maleza, la mayoría, como la Rhodboelia, las gramíneas compuestas, estas entran en lo que se llama latencia forzada. Y latencia forzada es una condición en que las semillas no germinan debido a que las condiciones ambientales no les son favorables. ¿Qué condiciones? Humedad del suelo, oxígeno y luz. Básicamente el principal es la humedad. Ya dijimos que la luz, sí, obviamente, miremos otra vez repasando. En este caso, la que tenemos, la Rhodboelia, sobre el suelo, esa no germina porque aunque llueva, aunque haya riego, en los primeros 5 o 10 milímetros del perfil del suelo permanecen sin agua por las condiciones de temperaturas que tenemos. No hay agua. Entonces la semilla de Rhodboelia conoce, yo le llamo así, sabe que si va a germinar ahí se muere, entonces no germina, puede estar latente. Ahora el problema es que estando sobre el suelo también los rayos del sol la pueden llegar a destruir. Pero miremos, ahora una semilla de Rhodboelia en la más de abajo, ese es un estudio que hicimos en el Ingenio Pantaleón ya hace de unos 20 años atrás, donde sacamos de un perfil de suelo normal, de un suelo franco, de los normales que hay en el ingenio, yendo a donde es donde salen la mayoría de semillas de malezas. Y está bien claro que en el caso de Rhodboelia, sobre el suelo, se puede dar cuenta en el papel que tenemos ahí con centímetros, primero y segundo centímetro, no hay semillas, no germinan, no hay semillas germinadas. ¿Por qué? Porque ahí, aunque hay luz, pero no hay humedad, prácticamente no hay humedad. Ahí también hay aire, pero ya más de 12, 14 centímetros de profundidad, si hay humedad, siempre vamos a encontrar humedad en nuestros suelos, es humedad residual, o sea que humedad sí hay, pero ahí ya no entra ni la luz ni el oxígeno. Entonces la mejor condición en nuestros suelos para que germine la caminadora y muchas de las gramíneas y dicotiledóneas que tienen reproducción sexual está entre el segundo centímetro del suelo hasta más o menos unos 12 a 15 centímetros de profundidad. Entonces mucho cuidado, y mi enfoque es que hacia ahí debe ir el enfoque preemergente. ¿Cómo mojar, entre comillas, ese perfil del suelo que nos permita tener esos primeros hasta 15 centímetros, pero no nos importan los primeros 2 centímetros, que haya humedad en el suelo? Entonces,
está teniendo esto presente, el 90% son de estas, no quiero dejar pasar, son de reproducción sexual, pero también encontramos, y muy importantes, de reproducción vegetativa, que esos requieren otro enfoque, otro tipo de enfoque ya muy especializado, que se puede y lo hemos hecho en otras unidades. Ahora vamos a enfocar principalmente el problema que hay en caña de azúcar. Pero hay reproducción por estolones, las más gramíneas. Esta es una de Cynodon dactylum, la bermuda conocida, tiene estolones. Hay rizomas también. Una de nuestros ejemplos siempre ha sido el Cyperus rotundus, el coyolío, que la cadenita que sale de la parte central, ese se llama un rizoma. Pero también hay otras estructuras, tubérculos. El coyolío también en el extremo del rizoma, se puede visualizar ahí, tiene un tubérculo. Pero en la base, de donde sale la planta, ese ya es un bulbo, tanto que se le llama un bulbío. Y hay otros tipos de reproducción asexual o vegetativa, como los cormos que estamos presentando acá, y malezas que han llegado a ser muy importantes. Esta es una de ellas, que ha venido de potreros y hay muy común en varios ingenios en Guatemala, que se llama la malanguía. Es un philodendron de la familia de las aráceas, que tiene cormos. Esta es otra historia, esta no las vamos a analizar en esta unidad, pero sí tengamos presente que esa reproducción vegetativa o llamada asexual requiere otro enfoque, principalmente de Cyperus, principalmente de Philodendron, Cynodon y todas las que son de reproducción vegetativa. Entonces, centralicémonos. ¿Cómo hacer la secuencia de labores en caña soca según humedad en el suelo? Vamos a tener esto. Lo natural, con humedad en el suelo, ya sea residual o mediante riego residual por la lluvia o lo que sea, la tenemos cuando la tenemos esa humedad, o a veces sin humedad en el suelo. Puede darse. Es decir, si usted cosecha su cañal ahí por el mes de diciembre, enero y no tiene ni riego ni lluvia, pues se va a quedar al amparo de Dios para pensar qué puede hacer con sus cañaverales. Pero lo más común puede hacer esto de arriba, con humedad en el suelo, residual o mediante riego. Aquí puntualizo nuevamente, control preemergente oportuno en el surco. Hemos ido desarrollando esas tecnologías. Tenemos mucha gente que ha comenzado a manejar, lo digo, en el surco, porque aquí es importante ver que es donde nos debe preocupar el surco. Y otro momento, aquí es el cierre, la tapa al pomo, control posemergente complementario de cierre, es lo que se llama, pero el enfoque debe ir al preemergente. Y el preemergente debe hacerse cuando tenemos con riego o humedad residual para el cultivo y para la maleza. Debe pensarse en eso. Y en el enfoque es aplicaciones en banda, aquí con equipos mecanizados o a veces aún con las mochilas, con las bombas de espalda, se puede plantear un control dirigido al surco, es decir, en banda, para que ahí es donde quede la mayor concentración de producto de acuerdo a nuestros equipos de aplicación. Ahora, sin humedad en el suelo es otra historia. Control oportuno como única opción, porque ya no hay otra. Si no hay agua, cuando usted cosechó su cañal allá por el mes de enero o el mes de febrero, tiene que esperar hasta que Dios nos mande el agua, y si tiene oportunidad más después va a depender de eso un control oportuno, pero no hay que perderlo. Y aquí quiero ir resumiendo esto. Primero tenemos que pensar en lo que es el desarrollo fisiológico, maduración del cultivo, para amarrarlo no solo a nuestro programa de manejo de malezas, sino en general al desarrollo del cultivo. Esto del manejo de malezas, yo tengo un lema que dice que el manejo de malezas dentro de nuestros agrosistemas, caña, café, cualquier cultivo, no hay que quebrarnos la cabeza. Dice que es crear condiciones del ambiente y del suelo favorables al cultivo y no a las malezas. Entonces, primero hay que entender nuestro cultivo, de ahí hay que entender la maleza y después venimos al enfoque del manejo de las malezas. Y para ello entonces vamos en general a esto que nosotros establecimos. No es que nos inventemos el agua azucarada, pero conociendo un poco de fisiología vegetal, hemos planteado que el cultivo de caña en otras literaturas y lo plantean de otras maneras, pero yo lo resumo en 3 etapas fisiológicas, y más que etapas morfológicas o agronómicas, yo le llamo etapas fisiológicas. Hay que entender cómo funciona el cultivo. La primera, dependencia fisiológica. La segunda le llamo balance fisiológico, y la tercera, excedencia fisiológica, que tiene que ver no solo, voy a decir, porque al final el negocio no es solo controlar las malezas, el negocio es hacer producir a la caña, y la caña nos maneja y somos realmente
analizados y evaluados. Si hacemos producir la caña, entre más le hagamos producir azúcar, que es el negocio de la producción en caña de azúcar. Entonces, dependencia fisiológica, balance fisiológico y la excedencia fisiológica. La primera etapa, que le llamamos dependencia fisiológica, la resumimos aquí, resaltamos algunos puntos importantes. La germinación, que la caña de azúcar no es semilla, pero las semillas son los esquejes. División celular, multiplicación, luego viene el desarrollo de plántulas, elongación, especialización, el desarrollo ya de las macoyas, rizomas, el sistema radicular. La macoya es un rizoma, es un tallo. Estas son altamente dependientes de energía biológica. ¿Y cuál es la energía biológica? El ATP, que tenemos una parte especializada donde analizamos también esta parte energética de la caña de azúcar y como la mayoría de nuestros cultivos. Entonces, en la primera etapa, que más o menos la tenemos catalogada en las primeras 3-4 semanas después del corte, es decir, la caña está esperando si va a haber agua o qué va a haber, pero la caña está lista para desarrollarse. Y aquí lo vemos, ese es cañaveral que les decía de unas 4 o 5 semanas. Es 4 semanas, 28, 35 días. Cuando sacamos esas macoyas de caña, que las sacamos de ese cañaveralito que está ahí, ese es la que tenemos a la derecha. Prácticamente no hay raíces, no hay sistema radicular. La caña se preocupó, entre comillas, se preocupó solo de formar su área foliar. ¿Por qué su área foliar? Porque es la que le va a dar vida. Ella está pensando en establecer su sistema foliar para hacer fotosíntesis y para volverse autótrofa, es decir, antes de estar extrayendo del suelo. Pero ella tenía que vivir, a la derecha lo vemos, todos esos brotecitos que están saliendo viven de la macoya. El sistema radicular que se mira ahí enmarañado son raíces muertas. Esas vienen de la caña anterior, por eso es que es una caña soca del cultivo anterior. Esas raíces ya están muertas, pero ahí no hay raíces todavía. Esa caña solo vive, es un cordón umbilical extrayendo reservas de la macoya, lo que estaba reservado en la planta, en los rizomas enterrados. Esa es la primera etapa. Pero miren qué importante, la segunda etapa, esta es la parte clave dentro del manejo. Esa le llamo balance fisiológico. ¿Por qué? Porque la caña está preocupada, ya tiene su sistema foliar, pero tiene que desarrollarlo bien. Desarrollo de tallos aéreos. Botánicamente eso se le llama culmos, porque tiene abajo el verdadero tallo, que son los rizomas, la macoya, pero también forma pseudotallos, que son los llamados mamones. Hemos entendido que estos son parte también del desarrollo morfológico de la caña. Luego está preocupada también en formación de biomasa, follaje. Esa es la verdadera fábrica, es esa figurita que tengo arriba. Me gusta esa figurita ya de unos 30 años, pero es la que me dice que ahí está la fábrica de azúcar. El ingenio lo que tiene que hacer es extraerla. La fábrica de azúcar está ahí, en esas hojas. Entonces la caña debe prepararse en esta etapa para tener suficiente área foliar, biomasa, para poder después desarrollar todo lo que es su productividad. Y viene también prepararse para la siguiente fase, el siguiente año, la formación de tallos subterráneos, los rizomas nuevamente, que es lo que le hemos llamado la macoya. Esta etapa, segunda etapa, es la parte clave para programas de fertilización, para programas de manejo de la caña de azúcar, para programas de riego, para programas de manejo de malezas. Prácticamente aquí está la parte clave de entender fisiológicamente al cultivo. Y aquí es donde lo podemos ver. Más o menos a la tercera, cuarta semana que desenterramos estos cañaveralitos, ya estamos señalando ahí donde ya vienen las raíces. La caña es una monocotiledonia. Ella tiene el sistema radicular adventicio, quiere decir que salen de los tallos, de los culmos. Ahí está produciendo su sistema radicular. Quiere decir que las primeras 3-4 semanas la caña no estaba preocupada en lo que hay a su alrededor. Ella lo único que necesitaba era un poco de humedad para hidrolizar las reservas que tenía. De ahí muy importante ese tema del famoso riego de germinación, que se dice que muchas veces se usa una lámina tal vez la mitad menor de lo que se usa normalmente en un riego, pero este es importante para hidrolizar esas reservas. Esas reservas vienen y me dan la formación ya del sistema radicular aquí en esta parte, en la segunda etapa. Eso es importantísimo, porque esas raíces van a servir para extraer agua, para extraer nutrientes, para extraer los demás componentes. Quiere decir que en las primeras 3 semanas o 4 semanas la caña de azúcar no le importa lo que hay a su alrededor, literalmente, porque no está recibiendo ni competencia ni está aprovechándose. Ella vive de sus reservas. Si usted le agrega nitrógeno,
muy temprano puede estarlo perdiendo. El problema del fósforo es que su dinámica sí lo hace, que puede aplicarse temprano, pero el nitrógeno en las primeras 3, 4 semanas, si fuera un nitrógeno que permanezca en el suelo, hay razón, pero un nitrógeno que sea muy soluble, que se percole fácilmente, no es aprovechable porque no hay sistema radicular. Y las malezas, ¿qué tienen que ver? Aquí no le afectan. Es momento oportuno de hacerlo. Quiere decir que usted tiene entre 3 a 4 semanas para hacer un buen manejo, lo que le llamamos preemergente de las malezas, que es a donde va a ir el enfoque. Y miren la tercera etapa, esta la usamos después para lo que ya es la etapa de maduración, que le llama a la gente. Pero yo le llamaba etapa de excedencia fisiológica, porque ya cuando le sobra ya materiales, que ya llenó la caña de azúcar, está ya hizo su sistema foliar, ya está llenando lo que son los culmos aéreos y ya llenó la macoya, entonces debe proveer energía para los descendientes, preocuparse por los descendientes, que son los sexuales, la semilla, es decir, la flor, la caña florea, pero la flor a veces solo la usamos para Navidad porque es un adorno. ¿Por qué? Porque eso es extraerle azúcar, de eso van a vivir, esa es otra historia. Pero los asexuales, los entrenudos de los culmos y mamones, ahí debe poner el azúcar que le debe ir sobrando. Y en los sexuales, pues no nos preocupemos porque eso es otro tema. Entonces, aquí voy a puntualizar, periodo crítico de interferencia, entendiendo principalmente las cañas ocas o las cañas plantillas, pues también lo podemos aplicar. Días después de la siembra o corte. Aquí lo hemos analizado, desde el momento, 5 a 10 días, que es lo que sucede, 50 días, y hasta llegar al cierre más o menos a los 4 meses. Entonces ahí tenemos corte o siembra, en el caso de caña soca, aquí cortamos. Entonces, ¿qué viene? El momento, la interferencia crítica va a estar aquí, y lo hemos analizado, 3 a 4 semanas después del corte o siembra. Ahí es clave que hace con sus programas de fertilización, con sus programas de manejo de malezas, porque después de salir de este periodo, aquí lo que sean las malezas o lo que dejamos de hacer, sí va a tener su injerencia en lo que sea la productividad posterior. Basándonos en esto, entonces hacemos un planteamiento de las secuencias de labores en caña soca con humedad en el suelo. Con humedad, lo que estamos diciendo, es lo normal. Entonces, aquí estamos desde el corte hasta el cierre, allá a los 90 días, o a veces puede ser a los 120 días. Aquí va enfocado, si hay humedad en el suelo, otra vez volvemos a puntualizar. Preemergentes, ahí señalado, puntualizado, es la opción de preemergentes. Y pues lo que pasa es que antes se decía que no habían, pero ahí ponemos algunos ejemplos, acetoclor o pendimentalina, o algunos no tan nuevos, pero ya de uso, indaciflán, ixosaflutol. Y luego ponerle la tapa al pomo con un rondeo químico de aplicaciones de cierre, con terbutrina, hexacinona, daconate. Ahora ya tenemos otras opciones como el amicarbazón, el saflufenacil, que son opciones que nos pueden permitir este cierre ya poniéndole la tapa al pomo. Esto es para cañas soca con humedad en el suelo. Sin embargo, volvamos a retomarlo. ¿Qué pasa si usted cosecha ahí por enero, febrero y no hay humedad? No tiene riego y nada. ¿Va a quedar limitado para sembrar caña? No, pero hay un planteamiento. Hay que entender que lo que ya mostramos en esos lotes de la finca Sabana Grande, si pasan 2 meses, 3 meses y no hay humedad en el suelo, las malezas no germinan. Se quedan limitadas porque no hay humedad. La caña extrae humedad residual del suelo y permanece, aunque sea un poco estresada. Y hemos visto cañaverales en enero, en febrero, es un poco estresado, pero ahí están desarrollando. Pero no hay malezas. No se preocupe de las malezas. Si va a usar alguna opción de productos que están en uso, que pueden permanecer en el suelo, esa es otra historia. Pero aquí estamos planteando esto. Si no hay humedad en el suelo, el desarrollo de las malezas está limitado. Entonces hay que irse preparando. Aplicación, como decimos ahí, posemergente según propuesta de valor. Ese es el planteamiento que estamos haciendo. Y hay algunas opciones, terbutrina, almetrina, hexacinona, metrina, mezclas generales en general con diurón, que pueden darnos esa opción de manejo. Ahora, aquí miremos cómo el enfoque preemergente debe ser la salida, porque ya decimos esto, el 90% del peso de las malezas en caña de azúcar está de reproducción sexual, de semillas, y entre estas, me animo a decir que el 60-70% de nuestro problema de malezas en caña de azúcar, ya no en número de especies, pero el 70% del problema de malezas en caña de azúcar soca son gramíneas, principalmente Rhodboelia, algunas equinocloas, algunas leptocloas, también tenemos algunos
Panicum fasciculatum, que es una muy común por ahí en el ingenio Pantaleón y otros ingenios que le llegan a llamar pajía, que es también de difícil. Esas son gramíneas. Entonces, la aplicación, ¿cómo podemos enfocarnos? Entonces, preemergente. Y ahí vamos. Ahora, aquí quiero señalar algunos puntos que queden muy, muy claros. Una cosa es la germinación y otra cosa es la emergencia. Lo que tratamos es que no emerja. Y ahí es donde tenemos. Hay productos que son enfocados. Lo voy a generalizar porque hay un tema muy general sobre herbicidas que les recomiendo que lo pueden abordar. Ahí tenemos nosotros también ya un planteamiento de una presentación sobre esto y hay un video sobre el mecanismo y modo de acción. Pero aquí lo haremos rápido. Preemergencia, entonces, es atacar a las malezas en este momento, desde su germinación hasta el momento en que ellas estén buscando salir del suelo, emerger. Y aquí hay varias opciones, se han puntualizado, los voy a mencionar así: las dinitroanilinas, que ya fueron de las más antiguas, pendimetalina, trifluralina, orizalina. Trifluralina se usaba mucho en algodón y otros cultivos por ahí. También tenemos acetanilidas, que por los años 90 se cobraron mucha vigencia en cultivos como arroz, el butaclor, también vino el metolaclor, el alaclor en muchos cultivos, y en caña de azúcar y maíz que se usó el acetoclor. Esas son las acetanilidas. También algunas triacinas de uso común, se han quedado en algo en desuso, pero la atracina, la metrina, todas esas son triacinas, la terbutrina, ureas sustituidas, una de ellas el diurón, el tebutiurón, que fueron muy famosos, y las sulfonilureas, que son de un poco reciente, entre esas el melsulfurón, el trifloxisulfurón y algunas más que hay de uso. Pero también no hay que olvidar algunas, no que sean nuevas, pero son de uso reciente, alquiltriacinas como el indaciflán y ixosazoles como el ixosaflutol. Es decir, ahí es el enfoque de manejo preemergente. El mecanismo, eso ya se toca en otra unidad. Entonces, resumiéndoles, para caña de azúcar, nosotros hacemos un planteamiento de manejo de malezas en caña más generalizado. ¿Cómo lo hacemos así? Tomemos primero caña plantilla, les decía que ese no se quiebra la cabeza, hay toda una lógica desde la renovación hasta que hacer control preemergente siempre. Caña soca, control según oportunidad, y va enfocado a la maleza, a la reproducción básicamente. Entonces, en caña soca, que es el 80-85% de nuestros cañaverales son soca, hacemos un planteamiento muy generalizado. Si el momento de la cosecha hay humedad en las primeras 2 semanas, la opción de control es preemergente siempre, según el tipo de maleza. Y si el momento de aplicación es, ya lo dijimos, unas 2-3 semanas, lo ponemos como límite ahí después del corte. Sin humedad en las 2 semanas, no se quiebre la cabeza, hay que hacer un postemergente oportuno, 75, 90, 120 días después del corte, de acuerdo a las secuencias de labores de nuestros cañaverales. Entonces, bajo esto, ahora sí resumimos lo último, hacemos un diagnóstico y lineamientos generales para el manejo de las malezas en el cultivo de caña de azúcar, ya haciendo planteamientos más concretos, para que lo tengamos y nos puede servir para otros cultivos también. Pero haciendo este planteamiento, no olvidemos, aquí volvemos la maleza, pero no hay que enfocarnos a cuál es el problema. El problema es qué debemos considerar para el enfoque adecuado. Para un enfoque adecuado a veces se nos olvidan puntos muy importantes. Debemos enfocar estos 4 factores fundamentales. Uno de ellos, la maleza. El siguiente de ellos, el ambiente. El otro, no lo olvidemos, el humano y el herbicida. A veces comenzamos al revés, como dicen nuestros paisanos del oriente de Guatemala, un término comenzamos patas arriba, comenzamos del herbicida, pero debe enfocarse la maleza, el ambiente, el humano como tal y el herbicida. Entonces, el enfoque del control, así lo resumimos. Si las malezas, ahí donde va la maleza, son de reproducción sexual, semilla, entonces el enfoque debe ser preemergente, pero miremoslo bien. Ahora, si es de reproducción vegetativa, no nos quebremos de la cabeza, es postemergentes. Ahora, diseño del herbicida es diferente a uso del herbicida. Y ahí va el meollo del asunto, donde está el enfoque que realmente debemos hacer. Preemergentes, ¿qué son los preemergentes? No vamos a discutirlo todo, pero quiero señalarlo. Preemergentes son productos que fueron diseñados con un mecanismo de acción preemergente. Y postemergentes son productos que fueron diseñados con un mecanismo de acción
postemergente. Para eso es necesario conocer el mecanismo de acción. Y aquí vuelvo a recalcar, la mayoría de nuestros técnicos, aún nosotros mismos o nuestros gerentes, todos involucrados en el manejo de malezas en caña de azúcar, sí lo hemos entendido, pero no aplicamos bien esto de lo que es mecanismo de acción y modo de acción. Para eso tenemos otro video nosotros por aparte. La búsqueda de adaptabilidad de los productos. ¿Cómo vamos? Mecanismo, o sea, también se le llama sitio, y modo de acción, y características y formulación. El mecanismo y modo de acción lo discutimos en otro video. Las características, la formulación también lo hacemos, pero quiero resumir esto. El manejo, o sea, el control de las malezas debe enfocarse. La maleza como tal, repito, si es de su reproducción y su adaptación, y el herbicida como tal. Entonces, bajo esos dos ya hicimos más angosto la forma de cómo decidirlo, ya no quedar muy disperso. Las fortalezas y debilidades de las moléculas y el enfoque de los herbicidas. Vamos a resumirlo así. Herbicidas eficientes para control preemergente. Puse igual porque quiere decir que son deficientes para control posemergente. Y a la inversa, quiere decir que los que son buenos para posemergencia son deficientes para preemergente. Ahora miremos el otro. Herbicidas eficientes para control de gramíneas son deficientes para el control de dicotiledóneas. Y a la inversa, cuando decimos deficientes no quiere decir que no controle. Voy a poner un ejemplo. Acetoclor es un excelente herbicida para control preemergente de gramíneas. No quiere decir que no controle hojas anchas o dicotiledóneas, pero patalea es deficiente en esos. Y un herbicida, la atracina, por ejemplo, que es excelente para control de dicotiledóneas, patalea, o sea, es deficiente para el control de gramíneas. También teniendo el momento, herbicidas que son preemergentes, muy buenos, tienen cierta acción preemergente y tienen cierta acción postemergente. Dígase, por ejemplo, la metrina tiene buena acción preemergente, pero también es muy bueno postemergente. La terbutrina ya deja de ser menos eficiente en preemergencia, pero es muy buen postemergente. Nunca hay dos glorias juntas. Eso es lo que quiero puntualizar aquí. El enfoque del control de malezas, o sea, el uso de herbicidas en la última década, eso es nuestro problema. Y en la última década, estamos diciendo a partir del año 2015, por ahí. El afinamiento en el control de gramíneas con enfoque en caña de azúcar, básicamente, con enfoque a Rhodboelia cochinchinensis. ¿Por qué? Porque por ahí tengo también un video que les recomiendo donde es la bioecología de la Rhodboelia para analizar cuál ha sido su dinámica en estos últimos 15, 20 años en no solo Guatemala, sino en Centroamérica y Latinoamérica. Pero como vino y es por hoy la maleza número 1 en caña, también lo es ya en cultivos como maíz, en algunos frutales de la costa sur. Entonces, el afinamiento en el control de gramíneas con enfoque a Rhodboelia cochinchinensis nos ha llevado a esto, a que especializáramos el acetoclor, la pendimentalina, el ixazofructol, el indaciflam, muy buenos para control de gramíneas, pero vamos a decirlo así, excelentes para control de gramíneas, pero honestamente son deficientes para el control de dicotiledóneas. No es que no controlen, pero son deficientes para ese control. Y entonces aquí es donde viene, en áreas donde teníamos proliferación de gramíneas las hemos bajado, pero las malezas siempre van a existir y van a estar ahí. Entonces las dicotiledóneas cobran vigencia y eso es el problema que nos ha pasado. ¿Qué nos ha pasado? Bajar la guardia en el uso de herbicidas excelentes para dicotiledóneas, por ejemplo la atracina, es un ejemplo, condujo a proliferación de estas, especialmente bejucos, dicotiledóneas duras que no se controlan con hormonales aplicados en posemergencia temprana, pero perdimos la oportunidad de controlarlas en preemergencia con productos excelentes. Yo estoy mencionando la atracina, pero así pueden haber otras triacinas como la metribuzina y otras para control en preemergencia, que no perdamos esa oportunidad. Entonces, con esto finalizamos haciendo un enfoque para, como decíamos, crear y desarrollar lo que es un sistema optimizado para el manejo de las malezas en el cultivo de la caña de azúcar.